nos va a estar dando una plática de demanda facturable. Esto es para las tarifas o en IHM, que bueno, de acuerdo a la nueva ley, esperemos a ver cómo se vienen los cambios. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Por favor. Bien, creo que ya saludé a todos, ¿no? Sí. A los presentes sí, a los ausentes creo que no. Bueno, solicité este espacio a nuestros dirigentes para exponer aquí dos peritajes que realicé el año pasado, no tanto porque sea algo novedoso, esto aquí ya todos lo manejamos casi a diario, pues tiene algunas particularidades que creo sí resultaría interesante. Eso por un lado, y por otro, pues para cumplir con el requisito, me parece que todavía existe, de que los expresidentes tenemos la obligación de tener cuando menos, no sé si una o dos pláticas aquí en el seno del pleno, para poder revalidar la credencial de perito, cosa que sí me interesa. Previendo eso, pedí el espacio para dos pláticas, esta el próximo lunes. Esta se trata de una demanda que hizo una empresa cinematográfica, ahí faltó decir, contra la Comisión Federal de Electricidad. Y la siguiente pues, va a versar sobre también una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad de unos particulares. Esta se desarrolla aquí en el Distrito Federal y la empresa cinematográfica es Cinépolis. Por favor. Esta empresa pues es una de las más poderosas empresas, no solo en el ramo cinematográfico, sino en general, por su poderío económico, es de las que más figuran en el país. Tiene ya salas de cine por todo el país y me parece que ya en algún otro país también. Y aquí surge una primera cosa curiosa. Cinépolis demanda a Comisión Federal de Electricidad por un monto de 100 millones de pesos, argumentando que el concepto de demanda facturable es anticonstitucional. Es decir, no alega o no argumenta que haya errores en ese cobro, como suele suceder con frecuencia, ¿no? Que hay errores en los cálculos o en las lecturas de Comisión Federal. A mí tocó ver algunos casos así, en que había errores o en los cálculos o en las lecturas. Pero aquí no es el caso, sino que dice Cinépolis que es anticonstitucional, es decir, que no tiene Comisión Federal de Electricidad bases legales para aplicarlo. Pero lo curioso es que siendo una empresa de tanto poderío económico, se asesora para esta argumentación de un contador público, ¿no? Ni siquiera de un abogado, y pues ya no digamos de un ingeniero electricista. Entonces, por eso, en una de las preguntas que hace el perito de Comisión Federal a
apoderado de Cinépolis, que fungió como perito, me pregunta que le diga en qué materia del plan de estudios de su licenciatura llevó alguna materia relacionada con ingeniería eléctrica o con electricidad. Igual que ese es un detalle que me parece a mí interesante. Entonces fue un cuestionario muy extenso de 95 preguntas, a las cuales pues respondí, como dicen los abogados, en tiempo y forma. Básicamente mi argumentación fue en el sentido de que el cobro de demanda facturable es totalmente legal, puesto que está previsto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y concretamente está en el artículo 46 del capítulo 6 del reglamento, no de la ley, sino del reglamento. Ahí lo podemos ver. Entonces decía que mi tesis se basó primeramente en demostrar que es legal ese cobro, y después tratar de ilustrar, podría decir, al juez la forma en que se aplica esta tarifa horaria HM, en donde se está incluido el concepto de demanda facturable. Por favor. Esta era una de las preguntas que hacía, porque el cuestionario decía, es extenso o fue extenso, 96 preguntas, y empieza por preguntar qué es electricidad, o sea, de lo más elemental, y ahí se sigue. Entonces, aquí se especifica cuáles son los servicios que presta una compañía suministradora de energía eléctrica, ¿no? Doméstico, industrial, comercial, y algunos otros, como son provisionales, para construcción, emergencia, circos, ferias, etc. En el caso de los servicios industrial y comercial, la empresa suministradora, que es la Comisión Federal aquí en México, aplica tarifas diferentes a las otras, considerando el patrón de consumo de los usuarios durante el día. Lo anterior, debido a que es en estos servicios en que en estas horas se tiene un relativamente alto consumo. Y entonces el objetivo es desalentar que en horas de mayor consumo, es decir, horas pico, se tengan demandas máximas, ya que podría acarrear fuertes problemas a la suministradora. Y entonces recurro a 3 ejemplos. Primero, si la suministradora cualquiera, no Comisión Federal, cualquiera, tiene un generador eléctrico de capacidad de 500 kilowatts y alimenta a 10 usuarios, cada uno con una carga instalada de 55 kilowatts, y trabajan en cierto momento a la máxima carga, es decir, en demanda máxima, todos, como ya dije, al mismo tiempo, la demanda total de los 10 usuarios sería de 550 kilowatts, cantidad que sobrepasa a la capacidad de generación de la suministradora en este primer ejemplo.
No, el anterior. Hay otro ejemplo. Dos usuarios A y B consumen la misma cantidad de energía, pero con diferente demanda. El usuario A tiene una carga instalada de 20 kilowatts y trabaja 500 horas en un mes. Es decir, su consumo es de 10.000 kilowatt-hora. El usuario B tiene una carga instalada de 100 kilowatts y trabaja 100 horas en un mes. Entonces su consumo es de 10.000 kilowatt-hora. Se observa que los dos usuarios A y B consumen la misma cantidad de energía, pero para proporcionar la energía demandada por el usuario B, la suministradora requiere más potencia de generación, ¿no?, por la carga instalada, que es de 100 kilowatts, y el otro pues tiene 20. Ahora sí es. Este último ejemplo, como ya dije, insisto, se trató de ilustrar al señor juez, que pues no conocen de esta materia, ¿no? Pero entonces se trató de hacerlo lo más claro, de forma de que entendiera de qué se trata. En este tercer ejemplo se ve que un usuario tiene una energía consumida, pero en cierto momento tiene un pico, y el usuario 2 tiene una demanda uniforme a lo largo del día, ¿no? Entonces el usuario 1 va a tener que pagar más por cargo de demanda máxima, cargo que no tendrá el consumidor 2. En resumen, las empresas suministradoras aplican un cargo por demanda, el cual tiene por objetivo, como se dijo antes, desalentar los picos de demanda. En el caso de usuarios de alto consumo, como son industrias, comercios, cines, como es el caso de esta empresa, Cinépolis, la suministradora aplica una tarifa que varía durante las horas del día y la noche. Es tarifa horaria. A esta tarifa se le denomina HM, y es en esta tarifa que aplica el concepto de cargo por demanda, que de manera particular se denomina demanda facturable. Y esta es la teoría de demanda facturable con una gráfica general. Es la curva en que varía el consumo a lo largo del día de un cierto usuario, ¿no? Entonces, ahí a la izquierda tenemos la zona B, que es el periodo base, que va de las 0 horas a las 6 de la mañana, es decir, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Tenemos luego la zona I, que es la zona intermedia, es el día, va de 6 de la mañana a 18 horas. Luego la zona P, que va de las 18 horas a las 22, que es el periodo punta. A las 22 horas vuelve a la demanda intermedia hasta las 24 horas. En horario de verano varía ligeramente en el periodo punta de 18 a 22. Hay una variación, repito, horario de verano. Está a la mano. La fórmula general es esta. DF es la demanda facturable y tiene después DP, que es la demanda máxima medida,
en kilowatt en el periodo punta. Volvemos a medir. Es decir, en el periodo punta se va a medir la demanda máxima. Sí, gracias. Se va a medir aquí la demanda máxima para aplicar la fórmula que vimos. Ya, por favor. DI es la demanda máxima medida en kilowatts en el periodo de intermedia anterior. Es decir, sería esta, la que se mida, desde luego, ¿no? En el periodo de intermedio máximo. Luego DB, no, antes está DI. Sí, ya vimos DI, ¿verdad? Sí. Luego DB, demanda máxima medida en kilowatts en el periodo base. Sí, esto. Luego DPI, demanda máxima medida en kilowatt en los periodos de punta o intermedia, la que resulte mayor. Luego FRI, factor de reducción. Aquí está, FRI, factor de reducción en intermedia. Y FRB, aquí, factor de reducción en base. Y luego pues hay que explicar la fórmula, cómo se aplica. En este primer término, bueno, no, más bien segundo término, dice, si se tiene, si la suma algebraica DI menos DP, esta, resulta positiva, es decir, la demanda intermedia mayor que la demanda punta, será este valor el que se tome en la ecuación. De lo contrario, si la suma algebraica DI menos DP resulta negativa, es decir, la demanda punta es mayor que la demanda intermedia, el término que se toma en cuenta en la ecuación es el cero. Por tanto, se elimina el término máximo DI menos DP. Se elimina esto en ese caso. De igual manera, en el término siguiente se procede. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Por favor. Esta es una tabla con los términos que aparecen en la fórmula que ya mostramos, FRI y FRB, en las diversas regiones en que se divide el país desde el punto de vista eléctrico, para Baja California, para Baja California Sur, para el noroeste, para el norte, para el noreste, la central, la región sur, la región peninsular, es decir, Yucatán y Quintana Roo. Y estos son los términos que se aplican en la fórmula, las cifras. Estos términos, lo digo con toda sinceridad, no los pude ya verificar si son actuales. Yo los tomé de una publicación ya con cierta antigüedad, pero pues para ilustrar el ejemplo, creo que nos sirve. ¿Se escuchan allá? ¿Sí? Sí. Gracias. Sigue, por favor. Tenemos las tarifas. HM es tarifa horaria en media tensión.
Como sabemos, media tensión es hasta 34 kV. HS es subtransmisión. HSL, subtransmisión con larga utilización. HT es transmisión y HTL es transmisión con larga utilización. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo. Para este primer ejemplo, bueno, dice, es un usuario, y a este usuario se le pueden presentar 4 situaciones que aquí en este documento se nombran A, B, C y D. Y la fórmula en esta es la misma que pusimos antes. Ahora le estamos nombrando fórmula 2 y aquí ya aparecen estos valores para FRI y FRB. ¿Qué región estamos tomando? ¿La central? No, la de la tabla. Sí, son iguales la central, la noreste y la norte, también la región sur. Cuando cambias ya en la noroeste, en Baja California Sur y en Baja California Norte. Pero entonces en la central son FRI 0.3 y FRB 0.15. Entonces ahí se vuelve a poner la fórmula 1, pero ahora ya apareciendo estos valores que dije antes, FRI, FRB. Y también mencioné que se le pueden presentar 4 situaciones a este usuario, que se están nombrando como A, B, C, D. La situación A dice que la demanda máxima medida en punta es mayor que las medidas en intermedia y base. Es esta figura. La demanda en punta que se midió, es decir, dentro de este periodo de punta, la que se midió mayor es esta, ¿no? Hubo otras cantidades, pero la mayor fue esta. Como se explicó antes, los términos DI menos DP y DB menos DP se anulan en las ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué se anulan? Porque así fueron las condiciones, ¿no? DP en los dos paréntesis es mayor que DI y es mayor que DB. Entonces, al anularse estos términos, nada más nos queda esto. Es decir, como la demanda máxima de este usuario en esta condición es en punta, pues tiene que pagar como demanda facturable el equivalente a punta. ¿Sí? No intervienen ya los otros factores, por lo que ya se explicó. Al ser mayor la demanda punta en este paréntesis y también en este, se anulan. Nada más nos queda entonces que va a pagar lo que represente la demanda punta. Si no habrá ninguna reducción para este usuario, es el peor de los escenarios que se le
que se pueden presentar cuando no cuidó esa situación y entonces consumió en punta, y en punta pues se va a presentar una máxima, un valor máximo, y va a pagar pues una buena cantidad. Y viene la situación B. En la situación B, la demanda máxima medida en intermedia es mayor que la medida en punta y en base. Aquí se ve, esta es la intermedia, entonces aquí se propone la máxima demanda, pero en esta zona, en intermedia. Y ahora entonces, el tercer término de las ecuaciones anteriores, es decir, de la 1 y 2, se anula. El tercer término, volvemos a la ecuación 2, porque la punta es mayor que la base, entonces se anula. Nos queda nada más, o nos quedan este término, punta, y este segundo, ¿no? Entonces la fórmula se desarrolla, y en la 4 vemos, en la fórmula 4, vemos que demanda facturable es igual a la demanda punta, que es el primer término de la ecuación 1, más 0.3, que es FR, el factor de reducción, por la demanda punta. Es decir, porque en este primer paréntesis, prevalece la demanda punta, entonces es la que se aplica. El término se desarrolla y nos queda, a ver si se alcanza a ver, es en la 4. DF, demanda facturable, es igual a demanda punta más 0.3 por demanda intermedia menos 0.3 por demanda punta. Aquí lo que se hizo es desarrollar el paréntesis, este paréntesis se desarrolla y 0.3 multiplica a DI y a DP, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí en la ecuación 5, pues lo que se hace ya es agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Pues la demanda facturable que aparece dos veces. No, perdón, la punta aparece dos veces, en la 4 aparece dos veces, aquí y acá. Entonces, lo que se hace es agruparla en la ecuación 5, o sea, factorizar. Aquí está multiplicado por 1, aquí. Y aquí, por 0.3. Entonces, al factorizar, queda demanda facturable es igual, en la ecuación 5, demanda facturable es igual a la demanda punta que multiplica a 1 menos 0.3. Fue la factorización. Más el 0.3 que multiplica a la demanda intermedia. Es el desarrollo del paréntesis. 0.3 es el FRB. Y por último, lo que se hace es efectuar la operación en el paréntesis y nos queda demanda facturable es 0.7 por la demanda punta más 0.3 por la demanda intermedia. Aquí ya va a disminuir porque no nada más es la punta la que se va a aplicar como en la situación A. En la situación A se aplica la demanda punta completa
Aquí no, aquí ya se reduce a 0.7 y la intermedia que está multiplicada por un 0.3 que es muy bajo. Entonces se reduce, como vamos a ver en el ejemplo, respecto de la situación anterior, es decir, de la situación A. ¿Por qué? Porque no tuvo demanda máxima punta, sino la demanda máxima la tuvo en intermedia, entre las 6 y las 18 horas, es decir, las 6 de la mañana y las 18 horas. Fue un usuario cuidadoso, conoce esto seguramente, o sus ayudantes, y cuidó que la demanda máxima ocurriera en las horas de trabajo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La situación C que se le puede presentar a este usuario: la demanda máxima medida en base es mayor que la medida en punta, y esta a su vez es mayor que la medida en intermedia. Si ahora la demanda máxima ocurre en B, es mayor que punta, y punta a su vez es mayor que intermedia. Aquí está la máxima en intermedia, como vemos es mayor la de punta. Entonces, ahora el término que se elimina es el segundo paréntesis. En la ecuación 1 nos queda el tercer paréntesis. Decía, se observa en la figura 3, o sea en esta, que el segundo término de la anterior ecuación 7. Bueno, que el segundo término se hace 0 porque la demanda punta es mayor que la demanda intermedia, y entonces nos queda esta ecuación, la 8. Bueno, aquí sí está la 7, no la encontraba yo aquí en estos apuntes, pero aquí sí está. Entonces dice, repito esto, se observa en la figura 3 que el segundo término de la ecuación 7 se hace 0 porque la demanda punta es mayor que la demanda intermedia. Entonces nos queda la ecuación 8. Sí está. La cual dice que la demanda facturable es igual a la demanda punta más 0.15 por la demanda base menos la demanda punta. Es decir, la demanda facturable, nos pasamos a la ecuación 9, es igual a la demanda punta menos 0.15 por la demanda base menos 0.15 por la demanda punta. Listo. Nos acordamos que 0.15 es el factor de tablas FRB, factor de reducción para esa zona. Nuevamente, que nos ampliar un poquito. Ahí está. Se ve mejor ahora. Sí, esa era la idea. Gracias. Nuevamente ahora factorizamos la demanda punta. Ahora se ve mejor, creo. Aquí está la demanda punta con un factor de 1.
y aquí la demanda punta con un factor negativo de 0.15. Entonces factorizamos y queda demanda punta por 1 menos 0.15, esa es la operación de factorizar, más 0.15 por la demanda base. Hacemos esta operación, 1 menos 0.15 nos queda 0.85, es decir, demanda facturable es igual a 0.85 por la demanda punta más 0.15 por la demanda base, ¿no? Entonces fue un usuario que trabajó en la noche y tuvo esta demanda máxima. Y lo que se debe procurar entonces es que la demanda punta sea lo más baja posible, o que de plano pues no exista. Vamos. La cuarta situación de la demanda máxima medida en base es mayor que la medida en intermedia, y esta a su vez es mayor que la medida en punta. ¿Sí? Demanda base es mayor que la intermedia y mayor que la punta. ¿Sí? Es decir, la intermedia es mayor que la punta, y base desde luego pues, es mayor que las dos. En ese caso la fórmula es esta: demanda facturable es igual, como siempre, a demanda punta a 0.3 por la operación de algebraica de DI menos DP más 0.15 por DB menos DI. Se aplican los dos términos, aquí no se anula ninguno. Entonces se desarrollan los paréntesis y nos queda demanda facturable es igual a demanda punta más 0.3 por demanda intermedia menos 0.3 por demanda punta, y luego el factor 0.15 por demanda base menos 0.15 por demanda intermedia. Como aparece dos veces demanda punta aquí y acá, se factoriza, entonces es demanda punta por 1 menos 0.3. Luego la demanda intermedia también aparece dos veces aquí y aquí, entonces se factoriza y es demanda intermedia que multiplica a 0.3 menos 0.15. Y por último la demanda base, que aparece solo una vez y es en su factor 0.15 TD. Haciendo operaciones, nos queda demanda facturable es igual a 1 menos 0.3 da 0.7 por demanda punta, más 3 menos 0.3 menos 0.15 da 0.15 por demanda intermedia, más el 0.15 que ya estaba por la demanda base. ¿Bien? Sí. Estas son las cuatro situaciones que se le pudieron presentar a este usuario, y aquí vamos a verlo con cifras. En este ejemplo dice, ejemplo, un usuario tiene 4 posibles situaciones en cuanto a demanda, y tenemos la tabla siguiente. Entonces aquí están las 4 situaciones A, B, C y D en las líneas, y con las situaciones que se pueden presentar, que son las que vimos. Con la situación A, en la situación A se aplica la ecuación número 2, la demanda en punta es mayor que la intermedia de la base. Entonces, al aplicar la ecuación 2, que ya habíamos visto que la demanda facturable resulta igual que la de punta, no hay ninguna otra reducción, es tal cual la demanda máxima de punta. Entonces, el resultado es demanda facturable 900 kilovatios.
pasamos a la situación B. La demanda máxima es medida en intermedia. Demanda máxima medida en intermedia, 900 kilowatts. Es la misma demanda máxima, pero ahora se presenta en intermedia. Es mayor que la punta, que es de 750 kilowatts, y mayor que la base, que es de 650 kilowatts. Se aplica la ecuación número 6, porque es la demanda máxima medida intermedia, y resulta 0.7 por 750, que es la demanda en punta, más 0.3 por 900, que es la máxima en base, y resulta una demanda facturable de 795 kilowatts. La situación C se aplica la ecuación número 11, que es la demanda máxima medida en base. Entonces ahí tenemos 0.85 por la demanda punta más 0.15 por la demanda base, es 0.85 por 750 más 0.15 por la demanda base, que es la máxima en este caso, igual a 0.85 por 750 más 0.15 por 900, que resulta en 772.5 kilowatts. Y la D. En la D, la demanda máxima medida es en base y mayor que la intermedia y que la punta. Y se aplica la ecuación 15, dice demanda máxima medida en base mayor que la medida en intermedia, y esta a su vez es mayor que la medida en punta. Tenemos ahí la figura. Es la última. Bueno. ¿No? Vamos a ver. Sí. ¿Quiere verlo? Eso. Una página que sigue. No. Esa no sé, la 4. Está bien. La 4. Es la figura esta. Esta. Sí, gracias. Entonces, la demanda máxima medida en base es mayor que la medida en intermedia, y esta a su vez es mayor que la medida en punta. Entonces se aplica esta fórmula: demanda facturable igual a 0.7 por demanda punta más 0.15 por demanda intermedia más 0.15 por demanda básica. Resulta en una cantidad de 702.5 kilowatts. Tomando un precio hipotético de pago a una tarifa de 48 pesos, .485 kilowatts hora. Estos son los kilowatts. por kilowatts. Es kilowatts por kilowatts. Sí.
Estos son las cifras en pesos. 45,000, que fue la más crítica porque nada más fue la punta, bajó a 38,000. La situación B bajó a 37,455 y bajó a 34,061 en la última. ¿La puedo poner? La última. ¿No? Que es la base en la noche mayor, demanda máxima mayor en la noche, a su vez mayor que la intermedia en el día, a su vez mayor que la punta en la tarde. Pues estos son los resultados entonces que se presentaron al juez, tratando de hacerlo más claro para que, como dije antes, él, que seguramente no entiende mucho de esto, pues lo pudiera comprender. Pienso que se logró ese objetivo porque a los 2 días de que presenté el dictamen, el juez dio la instrucción de que se me hiciera el pago, y a los 2 días también hablaron a mi oficina de Cinépolis diciendo que ya estaba el billete de depósito, y eso sí nunca supe por qué pusieron 1,000 pesos más. Es decir, solicité un pago primero de 30,000 pesos porque, repito, tuvo que contestar 95 preguntas. El juez me contestó que no era posible porque el arancel máximo en el Distrito Federal es de 16,000 pesos. Y entonces, bueno, correcto, los acepto. Entonces le tocaron 8,000 pesos a Cinépolis y 8,000 pesos a Comisión Federal. Como dije, Cinépolis habló, me dijo que ya estaba el billete de depósito, que empezara por él, y eso sí, repito, nunca supe por qué puso 1,000 pesos más, es decir, puso 9,000 pesos. Y Comisión Federal también, a los 2-3 días habló para decir también, ya estaba el billete de depósito. Y en el caso, repito, de Cinépolis me extrañó porque fue totalmente desfavorable el dictamen a ellos. Sin embargo, en muy buenos términos, como dije, me hablaron que ya estaba el pago y con 1,000 pesos más. Y ese fue el resultado del peritaje. Una pregunta. Entonces se basó esto. ¿Preguntas? Sí, se basó esto en demostrar que la demanda. ¿Perdón? Se basó esto en demostrar que la demanda es muy importante y pega definitivamente en la capacidad de una planta de generación, que es CFE finalmente. Pero ¿cómo dijo Cinépolis, cómo se logró quitar el argumento de que es anticonstitucional el cobrar la demanda? Está demostrado que la demanda, o sea, me refiero, esa fue lo que argumentó Cinépolis, diciendo es anticonstitucional cobrar la demanda facturable. Porque en el artículo 47, 46 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el reglamento claramente especifica que la Secretaría de Hacienda y la suministradora fijarán las tarifas, es decir, fijarán su estructura de acuerdo a como lo crean conveniente, y son como 10 artículos. Por eso, pero ya con eso ya no había por qué demostrar esto, o sea, ya no había por qué hacer todo esto en buen plan. Es decir, de acuerdo al reglamento, hay que hacer esto y esto y esto, y así de sencillo. La demanda se cobra, porque se tiene que cobrar. A ver, aquí hay una cuestión que sí es importante aclarar o comentar. La demanda facturable, toda esa fórmula que el ingeniero nos explicó en su presentación, viene en el diario oficial. Entonces, en el diario oficial, para las tarifas OM y HM, se
se pone la fórmula para calcular la demanda facturable. Esa es la razón por la cual se cobra. ¿Quiénes fijan las tarifas o quiénes fijaban las tarifas en su momento antes de la ley de la industria eléctrica? Las fijaba Hacienda con CFE y con la Comisión Reguladora de Energía. Ellos eran quienes fijaban las tarifas. No era del dominio público, únicamente las conocían este grupo, nadie más las conocía. Sin embargo, con la ley ya es otro cantar. Ahora la CRE se obliga a publicarlas y a hacerlas transparentes, porque tienen que tener igualdad de condiciones con la nueva ley. Pero con la ley de servicio público así es como se estableció efectivamente. Los responsables de las tarifas eran la CRE, Hacienda, Comisión Federal. No eran del dominio público, sin embargo, en el diario oficial no recuerdo mal, del 89, se publicó en el diario oficial esta fórmula para el cálculo de demanda facturable. Y entonces, todas las demandas que estén en contra de CFE antes de que inicie la ley de la industria eléctrica, tendrá que ser aplicable la ley de servicio público de energía eléctrica y su reglamento. Después del 18-28 de los últimos días de diciembre del 2013, bueno, se aplica la nueva ley y ahí se van a meterse en otros asuntos después del 2013, ¿cómo? Últimos de diciembre de 2013 ya aplica la nueva ley, la ley de la industria eléctrica. Ya vienen también en agosto y en octubre los reglamentos, las leyes secundarias. Entonces, bueno, ya aplica otra cosa para estas fechas. Pero antes de eso todavía tendremos que utilizar la anterior si es que la demanda está antes de esta fecha. Y efectivamente tendremos que aplicar todas las fórmulas que está indicando el ingeniero. Ahora, de esto hay todo un software ya hecho para ya nada más meter las cifras. Yo lo proporcioné aquí en su momento, hace varios años. Ya hay todo un software muy sencillo, es una hoja de Excel, no es un cuenta a la luna ni nada, ni es un científico ni nada. Simplemente se meten las cifras y ahí entra y hace como lo has expuesto alguna vez. Ya incluso lo volviste a exponer. Lo volví a exponer hace relativamente poco, incluso el software salió a la calle, se andaba vendiendo en un disco. Y era muy sencillo afuera en aquel entonces, cuentas especiales de Luz y Fuerza en la avenida Chapultepec. Pero a lo que me refiero es decir que es anticonstitucional es lo que no me cuadraba. Bueno, eso dije, tuvo que hacerle todo esto y además contestarle muchas preguntas, porque como dije al principio, el cuestionario empezaba desde qué es electricidad. Sí, hacen preguntas. Entonces de ahí tuvo que contestar 95 preguntas que fueron creciendo en complejidad, ¿no? Entonces por eso hubo que hacer todo esto, ¿no? Esto es un resumen, hubo que contestar el cuestionario, decía, muy extenso, ¿no? Y por último puse un detalle que no me correspondía, pero quise agregarlo, auxiliado por un compañero abogado que especifica que si Cinépolis considera que es anticonstitucional, pues hay los canales para introducir una controversia constitucional, ¿no? Pero no es de esta forma, sino ya sería ante las cámaras. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pequeña duda contigo. Ahorita acabas de decir que antes de la entrada de la ley de la industria eléctrica, Hacienda es quien dictamina los precios, costos o precios de las tarifas. Pero sí se daban a conocer en el diario oficial de la Federación, ¿no? Se salían mensualmente, incluso en las páginas de CFE y de que fue Luz y Fuerza. Salían mensualmente, sí, pero no te daban a conocer cómo se calculaba. Eso no lo daban jamás. Hoy, con la nueva ley, tiene la obligación de hacerlo transparente, de decirte cómo es que lo están calculando. Suponíamos nosotros que bueno, el incremento de los materiales, del cobre, la plata, del petróleo y demás, suponíamos, pero cuando hacías el cálculo, pues nomás no te salía, ¿no? Entonces, hicimos el ejercicio, yo hice el ejercicio varias veces y nunca salía. ¿Cómo es que lo calculaban? Pues solamente la gente que participaba en ese petit comité lo conocía. Actualmente ya no, actualmente lo tiene que ser transparente para igualdad de condiciones de todos los participantes
del mercado eléctrico mayorista. Entonces ahí sí ya no van a poder hacerlo aparte, nunca competir con lo tienen que abrir. Y es lógico, porque si van a participar grandes empresas transnacionales, pues obviamente van a cuidar los dineros, ¿no? Yo difiero un poquito contigo, lo dice Ricardo. A lo que yo me refiero, yo sí tuve acceso, nunca hice el cálculo, soy honesto, no llegué a donde tú llegaste, pero sí mandaban un legajo de hojas. Sí, durante muchos años, a mí me estuvo llegando mensualmente un legajo de hojas, no hice el cálculo parcial. Finalmente, el factor de ajuste, porque así se llaman, los factores de ajuste mensuales, tanto en demanda, punta, base, intermedia, todas, simplemente era, pues ya lo tengo, ya vamos a calcularlo, ya no lo vamos a pelear. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? O sea, ya era ir demasiado en contra. Simplemente hacías el cálculo. Asumías que era eso. ¿Por qué? Porque el gas había subido, porque el dólar intervenía, porque las temperaturas, o sea, había que llamar, realmente tenía razón por nada, había que llamar a la PACA para llegar al cálculo que en un determinado momento decían, el factor de ajuste es 1.003, alégale a la PACA. No, es 1.29, te falló. No, los errores en realidad ahí es, como tú dijiste sabiamente, en lecturas, en aquel entonces, en considerar que los meses, en aquel entonces, Luz y Fuerza consideraba mes 28 días a 33 días, si no mal recuerdo, eso estaba en la ley, pero los tenían intervenidos en 2 meses, o sea, te agarraba 7 días del primer mes y 23 días del otro mes, y había ahí un tamal del tamaño del mundo. Complicado. Bastante complicado, pero salió. Entró el CFE y CFE dijo, del primer minuto, del primer día al último minuto del último día. Y así sale perfecto, sale bastante bien el cálculo. Sus problemas son otros de CFE, es muy sencillo. No toman muchas veces, no borran las demandas. ¿Por qué? Porque se les ve el avión de repente. Oye, no borraste la demanda del mes pasado. Lo siento, pues no, ¿cómo de que lo sientes? Aquí está es lo que tenemos que hacer, y todos se los aconsejo, una cuenta grande, una cuenta que ya sea de, siquiera 1500, 2000 kilowatts, ya les conviene tomar lecturas diarias, y de repente les cae una sorpresa, en buen plan, a CFE dice, oye, no me regresaste mi demanda. Y sobre todo cuando son demandas variables, como las compañías que autogeneran, como cuando yo trabajo, donde ahí sí entramos con mucha controversia con CFE. Oye, es que no me vas a tomar el historial del mes pasado, y el antepasado, y el antepasado, porque en aquel entonces no estaba en mantenimiento, ahora estoy en mantenimiento, o estuve en mantenimiento y ahora no lo estoy, y entonces estoy demandando 8, 9, 10 megas. Yo es lo que he visto. Y ahora sí te mandan el legajo, pero es volver a hacer el cálculo, y es hacer el cálculo para llegar al factor de ajuste, que puede ser de 98, que ha bajado, o puede ser de 1.03, que ha subido. Y entonces ya nada más se multiplica y sale el cálculo bastante preciso. Le continuaba con la palabra Julio, pero te adelantaste. Pues también magnífica presentación. Déjame compartir contigo y con todos mis compañeros una experiencia similar. Sí. ¿Sí? Muchos la conocen porque fueron invitados a participar por parte de los jueces federales. Es también, en este caso es un juicio de amparo. ¿Sí? Y obviamente hay 2 tesis, la técnica y la judicial. Entonces depende del planteamiento de las 2 tesis, se puede llevar a buen término, ¿no? Como perito, dictamen peritario. En este caso eran alrededor de 60 empresas, industrias de alto nivel, que están en todo el territorio nacional, y fue un solo juicio de amparo, con un solo peritaje. Todos. Y la parte central precisamente era la demanda máxima, la demanda facturable. Y la tesis jurídica versaba en lo siguiente, que es muy simple. Todos nosotros que tenemos un contrato de energía eléctrica, dice muy claramente, y es el concepto de facturación que viene en las leyes y reglamentos, es que es un contrato de energía eléctrica. Ese fue el fundamento jurídico.
Y el fundamento técnico fue que la demanda máxima no es energía eléctrica, es potencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, y le pongas el adjetivo que quiera, alta potencia eléctrica, es potencia, son watts, sí. No watts hora. Entonces, se puso muy interesante porque había fundamento jurídico y fundamento técnico, y como bien decías también, había que hacer el mayor esfuerzo técnico para que un juez entendiera lo que son los amperes, los volts, la potencia y la energía, en términos generales. A mí me dijo el abogado, ingeniero, necesito que lo entienda hasta yo, ¿vale? Ok, ese es el reto, ¿va? Ese fue el reto y por eso me pagaron. Te hice la vuelta y me dijiste, es por demás. Estamos a ver. El punto es que se hizo el juicio, se tomó protesta, etcétera. Se llegó al caso de que obviamente Comisión Federal pues, puso sus peritos, ¿verdad? Genera otros cuestionarios que son muy similares al mío, y la gran bronca se presentó de entrada cuando los jueces no tenían peritos. ¿Sí? Tercero en discordia, porque como ya se sabe aquí, pues no quieren pagar lo que amerita un peritaje de esta magnitud, porque además había que estar viajando por el país, etc. Entonces, bueno, nada más como un paréntesis, me tocó en 2 juzgados federales que el juez me llama, y había tomado protesta y todo como perito de la parte demandante. Me llama y me dice, ingeniero, lo quiero invitar a que sea perito discordia. Imagínense. O sea, eras perito de parte. De la parte, ¿sí? De la actora. Digo, oiga, pero soy, no, sí, ya sé que usted es perito de la parte demandante. Conflicto de intereses. ¿No te volviste abogado? ¿Ya eres abogado? No, por sentido común. No, pero no, pues digo, sencillamente yo no puedo, incluso mi cliente, pues, digo, no se puede, yo creo que quisiera, ¿verdad? Me dice, no se preocupe por los honorarios, no, de veras, te disculpo por esta ocasión, y me retiré en 2 ocasiones, en 2 juzgados federales, de ese tamaño. No más como anécdota, pues. Bien. Al final del día, ¿qué pasó? Porque eso es lo interesante de un peritaje, ¿no? Es lo que pasa. El asunto, como ya veíamos venir con el bufete de abogados, tomó un cariz político, obviamente, y directamente se fue al Tribunal Superior de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y ahí está, pendiente. Les voy a decir nomás 3 líneas, ¿eh? Por favor. No, este es el segundo. Por favor, ingeniero, pues adelante. Pendiente de resolver quejas contra CFE, ministros desechan proyecto. La devolución de cobros indebidos, aquí no se planteó como anticonstitucional, ni legal, ni nada. Es un cobro improcedente. Eso es jurídico, ¿no? Entonces, cobros indebidos, ¿sale? Está pendiente. abogado. Bueno, Ya tienes que convivir con ellos. Ya te ganas la vida honradamente. Tengo 25 años de perito, imagínate. Él sí se va a ir al cielo. Sí, él sí. Pero sin escalas. Bueno, dice, la segunda sala resolvió en su momento que la CFE incurre en actos de autoridad. Ese es un concepto importante. Porque si es autoridad, yo me puedo amparar contra ella, cualquier particular, ¿verdad? Para efectos de amparo, de acuerdo con la nueva ley de amparo que se publicó, o que se expidió el año pasado, ¿no? Y dio competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, la primera sala consideró que la impugnación del contrato administrativo, que es nuestro contrato de energía, entre el organismo y los particulares, puede hacerse por vías diferentes, no necesariamente mediante el juicio de amparo. Por otra parte, la decisión que adopte el máximo tribunal será transitoria hasta en tanto no entre en vigor la reforma energética, la cual cambió la naturaleza de la comisión de la CFE, que pasó de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, regida por una ley distinta. Pues, realmente sí se puso en aprietos al sistema judicial, a la CFE, obviamente,
Y está pendiente. ¿Están pagando? ¿No están pagando? No, pues finalmente. Porque están amparados. Sí, desde luego que están amparados. Entonces, ¿pagan o pagan? Sí, ya es decisión de ellos, ¿verdad? O sea, la ley les permite no pagar. Así es. Las cosas están en suspenso. ¿Sí? Y a lo que yo quiero llegar es que es muy importante en las tesis, ¿verdad? En nuestro caso, pues la obligación es la tesis técnica, bien fundamentada. Y evidentemente, como tú decías, un contador, digo, está bien lo que sabe como contador, pero aquí tienen que entrar los abogados, ¿no? Definitivamente, para no dejar porque no, además, y para terminar nada más como corolario, yo me acabo de enterar, no hace mucho, salió, estas son publicaciones de los periódicos, yo me acabo de enterar, eso sí, yo no lo sabía, y se lo voy a mandar a los bufetes de abogados, porque con eso se van a hacer ricos, dice, para compensar el robo de electricidad se cobra a usuarios hasta 15 centavos por peso. Ah, ¿Sabía? Para compensar. Entre todos lo pagamos. ¿Y qué culpa tenemos de los que pagamos, de los que nos pagan? El robo. Entrevistan al subsecretario de Electricidad de la CENER, César Emilio Hernández Ochoa, y le preguntan, ¿los consumidores pagamos el robo de energía eléctrica? Y dice, sí, porque es un costo del servicio eléctrico que se socializa a todos, que es parte del costo de la energía. Dijo, oye, ya me quedé bien confundido, eso se socializa, ¿qué es al revés? O sea, ya estamos en el mundo bizarro, ¿o qué? Sí, ya. Más bien se capitaliza, ¿no? Pero bueno, dice, la energía llega a nuestra casa, llega a través de la red de distribución, y lo que se pierde, fíjese, por robo, fraude, equipos viejos, o incluso con un simple costo técnico de transmisión, a todos nos pega porque es parte del costo. ¿Sí? O sea que ya está legalizado el robo. Hace mucho tiempo. Y nosotros no sabíamos. Nosotros no pagamos. Es como si todos los robos que está haciendo el crimen organizado de diésel, de gasolina, de gas. No estamos pagando. Sí, gracias. Perdón, pero muy bien. Gracias. Interesante. Muchas gracias. No, pero oye, Benjamín, nomás déjame decir déjame decir algo importante. Sí. También dice el subsecretario que este costo de las pérdidas, o sea, pérdidas técnicas y no técnicas, para hablar entre ingenieros, se va a transportar a los nuevos jugadores, o sea que también ellos nos van a cobrar. O sea, perdón. No ganamos nada. No ganamos nada. También Julio, o sea, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Ingeniero. Petróleo. Ingeniero. Sigue, Ricardo, por favor. Nada más, la fecha de la ley de la industria eléctrica entró en vigor en agosto pasado. La ley de la industria eléctrica y la constitución en tantos de diciembre de 2003. Porque en realidad lo que lo que en realidad la modificación y entró en vigor creo que había ¿cuál? ¿La reglamento? industria eléctrica Sí. entró en vigor en agosto del año pasado. Está bien, ¿no? La reforma constitucional de 2003. Todas las. Atención, por favor. Todavía siguen vigentes, ¿no? Porque todavía no ha salido nada. Sí, todavía siguen vigentes. No es que haya. Lo que pasa es que es algo bien curioso y los abogados lo pueden aclarar mucho mejor, ¿no? La ley del servicio público se abroga, no se deroga. Entonces, cuando te dicen se abroga, desaparece. Cuando te dicen de abrogar, puedes usar la anterior, lo que, vamos a decir, convenga del anterior para la actual. Pero cuando se abroga, la desaparece y entra la actual. Entonces, ahí es donde pues ahí la Secretaría de Energía tiene un problema, porque se abrogó, no se derogó, se abrogó. Entonces es mucho más fuerte un abrogamiento que una derogación. Entonces pues ahí sí va a estar bastante interesante con esas demandas en su momento. Una cosa. Pero eso no lo puede aclarar un abogado. Una cosa, ingeniero. ¿En dónde estriba
que dentro de la ley diga que no puede ser retroactivo un problema. En el artículo 16 Sí. constitucional. Ahí habla, el artículo 17 constitucional no puede regresar la ley a revisar después de una enunciación de un dictamen del Congreso. No se entiende. Ay. Se refieren a que No puede ser retroactiva la ley. No puede ser retroactiva en tu perjuicio, solo en tu beneficio. Es lo que marca lo que acaba de decir el gran Ricardo. En la En Constitución. la Constitución, o sea, si ahorita dicen las licencias de ahora en adelante van a ser con ADN, por decir, entonces la que traigo aquí, no, ya no va. ¿Cómo no? Porque todavía está vigente. Mientras que siga vigente, yo no tengo que hacer lo del ADN. Si me dieron una licencia permanente, por decir las de conducir, algunos que las tenemos, esa licencia es permanente. Si la pierdo, doy mi nombre y me tienen que dar esa licencia. Renovarla. La puedo renovar porque solo puede, aunque ya haya cambiado la ley, lo que yo obtuve en su momento nunca puede ser en mi contra, solo en mi beneficio. En beneficio personal, por eso es que hablaba yo al respecto. Disculpen, esa era mi aclaración. A ver, ¿Algo más, jóvenes? con respecto a los tarifas, Muchas gracias a gracias a todos. ustedes.